Solución de Asistencia Privada presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y es un placer estar con ustedes porque vamos a dar este servicio a KW Televisión a través de este espacio Somos Hermanos y queremos que toda la República Mexicana y el mundo entero que nos vea a través de YouTube pueda conocer lo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada México. Antes su nombre era Ayuda a la Iglesia que Sufre, pero ya a partir de ahora podemos decirlo como se dice en el mundo entero, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí es México, Asociación Civil, y están con nosotras para hablar de lo que es su servicio en favor de los refugiados, perseguidos por su fe en Cristo, sea cual sea su religión, pero que sean cristianos perseguidos. Se trata de Julieta Appendini Morán, ella es directora nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en México, y Jimena García, coordinadora de enlace y promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada México. También tenemos un enlace telefónico con Jimena Esquivel, secretaria de la Dimensión de Justicia, Fe y Paz y Reconciliación de Cáritas Mexicana. Queremos que conozcan a estas dos organizaciones, cómo trabajan, de qué manera están recibiendo apoyo y respaldo, aval del Vaticano en sus actividades, y que confíen y que de verdad desde México nos sintamos fuertes y capaces, generosos y buenos para ayudar a quienes sufren la persecución por su fe en Cristo. ¿Qué tal, Julieta, Jimena, cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de que nos han invitado acá con ustedes en Anunciación TV. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Bueno, tú acabas de regresar de Medio Oriente. Las dos estuvimos allá en Medio Oriente. Allá en Medio Oriente, sí. Estuvimos 10 días por allá visitando Irak, Líbano y la frontera con Siria, que es ahorita donde está el problema más fuerte en temas de persecución de los cristianos, con todo el problema de ISIS, de los musulmanes extremistas, y pues por allá estuvimos siendo testigos de la situación y siendo testigos de la ayuda que se está dando y todo lo que mucha gente está trabajando en beneficio de estas personas. Ahora, lo que hay es un discurso en dos vertientes. Por un lado, un clamor de paz que ya no haya más persecución ni guerra en Siria, y por otro lado también que ayudemos a los que están teniendo que refugiarse, ¿no? Sí, para nosotros fue claro que la gente debe permanecer en su lugar, es un derecho, la casa que tienen, ¿no? Y entonces la iglesia, que es la que más está apoyando esta zona, la iglesia cristiana, y decimos iglesia cristiana porque estamos hablando de las iglesias orientales, con muchos derivados, no es solo la católica, ¿no? Grecomelquita, maronita, ortodoxa y una serie de iglesias están trabajando unidas en favor de la gente que está siendo refugiada o desplazada. Tenemos distintos tipos de personas, unas que son desplazadas en su mismo lugar, como es el caso de Irak, gente de Bagdad, en este lugar que hemos estado yendo en estos días que es bombardeado, moviéndose al norte, a la zona de protección del Kurdistán del mismo Irak, o en el caso de Siria, que está trasladándose al Líbano. En donde o Líbano, también a las orillas, ¿no? O a las orillas, en zonas más seguras de Siria. Llevamos ya 4 millones de personas, de sirios desplazados hacia otros países como el Líbano, Jordania, Pakistán, también es otra zona donde se van los sirios. Y el problema ahorita en el Líbano que nosotros vemos es, el ACNUR planteaba que de 3 personas en el Líbano, una era refugiada. Estamos hablando de una población de 4 millones pasaditas de personas. Y ahora estábamos viendo la estadística que nos decían en el Líbano que casi es el 50% de refugiados quienes están dentro del Líbano. Imagínate qué país te puede soportar política, económicamente, tener tantos refugiados dentro, ¿no? Sí, para la escolaridad de los niños y para los servicios de salud y para la vivienda y para abrir fuentes de empleo. Complicadísimo. Sí, a pesar de la exigencia de paz y de la suma de voces en esta exigencia y voluntad, lo cierto es que ya van muchos años de guerra y la gente está en una crisis. Entonces, como bien decías, hay que sumarnos en esta exigencia de paz, pero también hay que atender las necesidades que surgen después de 5 años de guerra. En ese sentido, siempre pongo un ejemplo muy concreto para que la gente pueda imaginar la dimensión de las cosas, y es que hay niños que llevan 5 años sin escuela. Entonces, eso ya es
ya no hay forma de borrarlo, pero hay que atenderlo. Entonces, en ese sentido, la suma también es a la solidaridad y a pensar en ellos y a hablar de lo que está pasando en esa zona del mundo. Bueno, ahora yo les pediría que nos digan qué hace ACNUR por los desplazados y refugiados, qué hace ayuda a la iglesia necesitada, cómo hacen llegar ustedes los recursos allá, de qué manera se concretan, se materializan en favor de estos refugiados y desplazados. Bueno, la ACNUR, como institución de la ONU, pues como el Centro para Atención de Refugiados, está presente en toda esa zona, apoyando de una manera general musulmanes y cristianos, porque también hay musulmanes refugiados, ojo. También tenemos perseguidos un sector, porque no comulgan con los yihadistas o con los de posiciones extremas. Sí, exactamente, ¿no? Sí. O sea, hay una población importante de musulmanes que también están sufriendo este desplazamiento. Y en ese sentido, la ACNUR está dando apoyos para los campamentos de refugiados, especialmente en Líbano, que no hay campamentos de refugiados más que en las orillas. Tenemos la ACNUR soportando a musulmanes en pequeños campamentos de 5 o 6 casas, tiendas. No hay campamentos de refugiados en el Líbano de cristianos. La pregunta sería, ¿por qué la ACNUR sí apoya estos campamentos y a los cristianos no? Los cristianos se ven más vulnerables, porque para que la ACNUR te apoye, tú tienes que dar una serie de datos personales y de familia que ha puesto en riesgo la vida de la gente que está perseguida por el ISIS, por los yihadistas. Entonces prefieren no dar datos y prefieren no ser beneficiados. En Irak es distinto. En Irak sí hay una ayuda por parte de la ACNUR más generalizada. Sin embargo, y muchas organizaciones que han intentado apoyar. Sin embargo, no ha habido dinero que alcance. Entonces se han retirado ya varias organizaciones internacionales con su apoyo. Y es la iglesia la que se ha quedado soportando. Y en ese caso es donde nosotros hemos entrado mucho, ayuda a la iglesia necesitada internacional, desde Alemania, donde está la sede. Lo que hace es, vía los obispos que encabezan todo el trabajo que se está haciendo con los refugiados, incluso los mismos cristianos apoyando a refugiados musulmanes. O sea, tú tienes una clínica donde atiendes musulmanes y cristianos. Es la iglesia la que tiene todo un programa para acogerlos, para darles alimento, para darles salud. Son unas clínicas fantásticas y maravillosas. Jimena siempre dice que ojalá que aquí funcionaran como funcionan allá. Y entonces nuestro apoyo va directo, vía petición del obispo, con un programa para ayuda humanitaria a el tema de refugiados. En materia de salud y nutrición. Salud, nutrición, escuela, ayuda de formación y capacitación en el tema espiritual y psicológico. Es gente que psicológicamente está tronada. Y entonces, de repente, por ejemplo, con los niños se logran hacer campamentos en algunas épocas del año, recreativos y formativos, que uno dice, oye, ¿por qué gastas en ese tipo de cosas? Es importantísimo en el proceso toda la parte psicológica y de seguimiento con la gente. Entonces también es una parte donde se apoya retiros y tratamiento psicológico y espiritual también para la gente que está en proceso de refugiado. Qué bueno. Entonces, y apoyo en rentas de casas. Es decir, hay un programa donde están los campamentos de refugiados, digamos en tiendas de campaña. De ahí se logró pasar a casas prefabricadas, que además son zonas muy extremas de clima. Entonces, teníamos 40 grados en algunos lugares, y en caso de época de frío, pues tienes -0 grados centígrados. Para que después pasen ya a casas rentadas. Ahorita pues pueden tener 3, 4, 5 familias viviendo en una casa, pero la idea es que la gente pueda, en lo que regresa a su casa, porque hay una esperanza infinita de la gente por regresar a sus hogares, que puedan tener una vida lo más estable para que puedan incorporarse a trabajar en esos lugares y poder recuperar algo. Para dar un ejemplo, se les dan bolsas de comida que cuestan alrededor de $60. Son bolsas de comida que les alcanzan para 2, 3 semanas, que ayuda a la iglesia que sufre, ayuda a la iglesia necesitada, aporta ese dinero para que desde la iglesia se organice toda esa compra y se entregue a la gente, ¿no? Y quedamos muy impresionadas porque todo se registra, es decir, la gente tiene su registro de lo que se le entrega, el registro que puede ir a la clínica, están muy bien organizados.
Hay problemas, como en todos los lugares, en algunos campos de refugiados donde no están muy bien organizados, otros están mejor organizados. ¿Cuánto personal tiene ayuda a la iglesia necesitada en esos campos de refugiados? No es ayuda a la iglesia la que está trabajando directamente. Nosotros tenemos 2 encargados para esa zona que gestionan con la diócesis, y es la diócesis la que tiene muchísimos sacerdotes, religiosas y laicos trabajando para la gente. Por darte un ejemplo, en Irak teníamos 2 chicas que eran las que visitaban todos los campos de refugiados, y en cada campo de refugiado el obispo tiene a un sacerdote que dirige y 2 religiosas que se adhieren para estar dándole seguimiento a la gente. La mayoría de religiosas y sacerdotes también es gente que se ha tenido que desplazar, o sea, también han vivido la situación de desplazamiento. Y nosotros vimos alrededor de 5 voluntarios, por dar un ejemplo, entre ellos médicos que se adhieren al trabajo. Había 2 encargadas religiosas en la clínica y 15 médicos atendiendo, que eso sí son gente contratada. Entonces tienes gente voluntaria y gente contratada para que funcione. Muy bien. Vamos a ver qué hacen allá en Cáritas a través de Jimena Esquivel, que nos recibe vía telefónica. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, buen día. Me da muchísimo gusto poderles poner en comunicación a Ayuda a la Iglesia Necesitada y a Cáritas Mexicana para que compartan pues el duelo que viven desde acá, queriendo ayudar y llamar la atención de los mexicanos, que si somos 114 millones de mexicanos, con que cada uno diera un peso para ayudar a 4 millones de desplazados o de refugiados sirios, ¿no? Pues imagínate qué bonito poderlos convencer de que tanto tu organización como Ayuda a la Iglesia Necesitada son honorables. ¿Qué está haciendo Cáritas? Que el Papa Francisco también ha emitido ya un video pues respaldando la labor de Cáritas en favor de las personas desplazadas y perseguidas. Sí, de hecho yo creo que el principal problema es la falta de sensibilización que tenemos, hablando de Cáritas México, o Cáritas Mexicana, pues porque lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Como algo que no nos toca, pues está ahora sí que del otro lado del mundo. Pero a través de esta campaña que lanza ahora el Papa Francisco, precisamente es una invitación a que la Cáritas internacionales pues invite a todas sus organizaciones nacionales miembros, primero como a 3 acciones muy concretas. Una es sensibilizar a la población para que, o sea, esté enterada de la situación y esté haciendo, digamos, oración permanente, que es algo que no debe faltar, pues, y que debemos estimularla en todas sus formas y como algo permanente. Pero también para hacer incidencia política a los niveles que podamos, ¿no? Se está proponiendo, por ejemplo, que escribamos a nuestros gobiernos, a nuestras representaciones, si hay embajadas, si hay consulados de Siria, a exigirle a nuestros gobiernos, a nuestras cancillerías, pues para que se promueva la negociación de la paz, ¿no? Ya está comprobado que no hay soluciones militares, sino que la solución tiene que ser política. Entonces el Papa nos está invitando, nos está convocando a que presionemos para que caminen hacia allá las soluciones, ¿no? Para que haya negociación y también pues para que se facilite el acceso a la ayuda humanitaria. Y finalmente la Cáritas, ya lo decían las compañeras, son junto con otras organizaciones, pero generalmente puras organizaciones de fe, las que están presentes con la ayuda en el lugar, ¿no? Están dando o facilitando alimentos, atención médica, educación, albergue, el tema de la orientación psicológica o del acompañamiento psicológico, que es muy importante, la protección. Entonces, bueno, también el Papa le pide a la Cáritas que continúe dando esa ayuda directamente, ¿no? Y entonces, si uno da un donativo a Cáritas Mexicana, ese donativo etiquetado para
los campamentos de refugiados, ¿va a ir directo a la Cáritas de dónde? Sí, mira, generalmente como está organizada la Cáritas se abre una cuenta específica para recibir los donativos para ayuda a un desastre concreto, ya sea natural o social, ¿no? Como es en este caso. Debo decirlo así, en este momento no hay una cuenta específica de Cáritas Mexicana a nivel nacional para recibir esos donativos, porque, bueno, el mensaje del Papa apenas salió el día de ayer. Nosotros, como miembro de la Cáritas Internacionalis, bueno, se nos estaba ya compartiendo esta campaña y demás, pero el funcionamiento, como somos una comisión o un organismo de los obispos mexicanos, en este caso, son ellos los que tienen que definir cómo es, digamos, la logística, ¿no? Bueno. Te digo, generalmente es abrir una cuenta y entonces los donativos se van directamente a la Cáritas Internacional y ella los destina a las Cáritas locales que están en Siria y los países vecinos que están atendiendo y dando la ayuda a los refugiados y a los desplazados. Muy bien. Vamos a un corte y seguimos platicando. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV, somos hermanos para KW Televisión y contentos porque siento una esperanza. Creo que si todos ponemos atención a lo que nos dice Ayuda a la Iglesia Necesitada, Asociación Civil y Cáritas Mexicana, que es la pastoral social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues entonces tenemos dos opciones muy seguras para poder hacer llegar la ayuda. Cáritas está por abrir la cuenta, esperemos que pronto se nos notifique cuál es la cuenta de ayuda a los refugiados perseguidos por su fe cristiana, ¿no? Y Ayuda a la Iglesia que Sufre ya tiene cuenta, ya tiene todo un camino andado, es una organización internacional, nace en el Vaticano, también hace presencia en varios países. ¿En cuántos están?
Estamos apoyando más de 140 países. Más de 140. El año pasado fueron 148 países, hay 22 oficinas trabajando para conseguir el apoyo. Cumplimos el año que entra 70 años y en México llevan 40 años apoyando a toda la iglesia aquí en México, a todo el trabajo de tantos misioneros y misioneras, y eso es lo importante. Es decir, cómo además de apoyar México, México se une a las necesidades de la iglesia en el mundo, y pensar que de 196 países que son el total del mundo, en más de 145, el año pasado 148, ayuda a la iglesia necesitada, está presente apoyando a sacerdotes religiosos, laicos, laicas, que están trabajando para la iglesia y para la paz del mundo. Sobre todo en esas zonas de persecución religiosa. Estamos hablando de África, Medio Oriente y Latinoamérica, que el objetivo de la fundación es apoyar a la iglesia necesitada en todo el mundo y también la que es perseguida por su fe. Entonces, ¿en cuántos países hay cristianos perseguidos por su fe? Cristianos perseguidos por su fe, estamos hablando que en un estudio, nosotros hacemos un informe de libertad religiosa cada 2 años, ahora se va a hacer en noviembre. El año pasado, de los 196 países estudiados, en 68 sufrían de una grave persecución de libertad religiosa. Está dividido por media, grave, muy grave, y eran casi 68 países los que estaban amenazados en todo el mundo. África tiene un buen porcentaje también de personas perseguidas por su fe. ¡Qué barbaridad! Voy contigo, Jimena Esquivel. Dime, ¿de qué manera ya te has aproximado a las autoridades, a los representantes del gobierno sirio en México para dialogar con ellos, para darles algunas ideas y propuestas de cómo podrían ir resolviendo el conflicto? Pues es esto que hablábamos de hacer como la incidencia política, de alguna forma como con la fuerza, pues, de que si todas las personas escribiéramos una carta como pidiendo a las autoridades que se promueva la negociación política, es una forma que generalmente presiona, pues, a los gobiernos, ¿no? Y directamente el presidente de Cáritas Mexicana, el obispo encargado, pues ahí le toca un diálogo más en corto con la propia Cancillería, como para hablar de este asunto, ¿no? Y pues así en eso se está trabajando, ¿no? Directamente a ese nivel. Y el otro tema del que hablábamos era pues para facilitar la ayuda humanitaria, ¿no? Porque sí es difícil a veces que puedan llegar a los campamentos de refugiados, a proteger la seguridad incluso de los mismos que están atendiendo y acompañando a los refugiados y el dolor en Siria. Entonces, una especie como de hacer una tregua y facilitar que pueda llegar esa ayuda humanitaria sin poner en riesgo a los que están ahí colaborando. Muy bien. Ahora, ¿ya has también buscado la manera de dar una buena bienvenida a los refugiados que yo no sé cómo hacen circo, maroma y teatro, pero llegan hasta México, perseguidos desde Medio Oriente? ¿Tienes ya contacto con ellos? Nosotros como institución no. Uh-huh. ¿Pero tienen alianza con alguna otra que sí tenga contacto con ellos? Por ejemplo, conocemos del trabajo que se está haciendo a nivel de algunas universidades, sobre todo de inspiración católica, la Universidad Iberoamericana, también está ahí la Universidad Panamericana, varias universidades que se han propuesto un proyecto para recibir, incluso son jóvenes estudiantes sirios que vienen refugiados y que las universidades están cubriendo todo lo que tiene que ver con el estudio, y entre los alumnos, entre las redes de alumnos, se hicieron pues eso para apoyar, digamos, la subsistencia y la estadía de estas personas aquí en México, ¿no? Muy bien, vamos a un corte y seguimos platicando, volvemos.
Continuamos, Somos Hermanos, Anunciación TV para KW Televisión. Y Jimena, nos decías, es cierto, los jóvenes de la Iberoamericana, aquí en Santa Fe, tienen ya organizado un despacho, un bufete jurídico gratuito para atender todos los refugiados que lleguen y que no tengan ese apoyo jurídico, para irles acompañando en el proceso hasta que logren ese estatus de refugiados y todos los beneficios. Muy bien. Dime, Jimena, en el caso de ustedes, ¿estarían abiertos a recibir a especialistas, a voluntarios para ir organizando algo muy concreto en favor de los refugiados sirios en México? Sí, bueno, así como aventurarme a decirlo así fácilmente, creo que a veces hablamos y ofrecemos de más, ¿no? Yo creo que el primer punto es esto que decía de la sensibilización. Creo que lo que primero tenemos que hacer es como sensibilizar a nuestras cáritas locales y diocesanas para que se sientan parte de que hay que contribuir y de alguna forma, pues sí, o sea, yo no podría decir así como que vamos a poder ofrecer ahorita en este momento algunas otras acciones más concretas, ¿no? Pero precisamente es lo que están como analizando los propios obispos para ver hacia dónde podríamos dirigir la ayuda específica de la Cáritas mexicana, además del tema de la ayuda económica, ¿no? Claro, porque sabes, pienso que no obstante que México es un país de verdad cargado de conflictos de diversa índole, con una pobreza extrema y pobreza en el 60% de la población, etcétera. Cuando toda esa población que sufre se dedica a mirar hacia otro lado y ayudar a otros que sufren, se genera unidad. En el caso de México, si México dice, México vamos todos a ayudar a Siria, entonces pues podemos experimentar esa unidad y esa generosidad pensando en otros que sufren ahora muchísimo, porque no solo son pobres, sino que ya no tienen territorio, van perdiendo identidad, están desplazados, ¿no? Entonces es como una estrategia también para generar la unidad entre los mexicanos, a partir de un acto de misericordia para con un hacia país el exterior. Tan lejano. Sí, claro. Claro, no podemos decir, bueno, es que México está tan mal que cómo va a ayudar. Pues México a lo mejor se mejora si comienza a ayudar, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo terminas, Julieta, este programa? Y nosotros, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos 3 objetivos que ahorita queremos enfocar con todo este problema de la persecución religiosa, que no solo está en Siria, sino está en varias partes de Medio Oriente y África. Eso es importante mirarlo. El primero es, nosotros nos comprometemos y queremos promover la información, que ya la compañera Jimena lo mencionaba, informar y concientizar a las personas. Y en ese sentido, un ofrecimiento a quien esté en grupos en sus parroquias, que nos llame, con mucho gusto podemos ir a dar conferencias para ir sensibilizando lo que está pasando en tema de persecución religiosa. El segundo objetivo que tenemos es fomentar la oración, que como lo hemos platicado aquí es importantísimo hacerlo. Y el tercero somos generar puentes de caridad. Y en ese sentido la Fundación abre los espacios para que uno aporte y comparta lo que tenga, para que la ayuda llegue a estos lugares necesitados. Y la segunda parte de la caridad es la que tenemos que hacer aquí en México, que lo que está pasando afuera también beneficie lo que está pasando aquí adentro. Y en ese sentido nos toca trabajar desde donde cada quien está para hacer mejor, para transformar también la paz que tanto necesita México. No sé, Jimena, a lo mejor quieres completar. Jimena, ¿quieres completar? Sí, la invitación a sentirnos parte y responsables de una iglesia y de una humanidad y pensar en el otro y en las posibilidades que esto abre. En muchas conferencias nos dicen que por qué hablar de Siria cuando México está tan mal, pero es que si hoy no nos sentimos todos parte de esto, no sé cuándo podría ser. Y como fundación también tenemos el compromiso de ayudar e impulsar a que transformemos una iglesia, esta iglesia que tanto le hace falta que todos nos unamos, en este sentido de iglesia de unidad, que somos todos. La iglesia no es el padre o es el lugar donde vamos a misa. La iglesia somos todos aquellos que participamos en esto y que en la medida en que nos vamos uniendo y comprometiendo, logramos hacer una iglesia con voz y esperanza, que es lo que nosotros decimos. Tenemos que generar esa luz de esperanza
que nos permita transformar este mundo hacia la paz y la justicia. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Julieta Appendini. Gracias, Jimena García. Gracias, Jimena Esquivel. Te quedan 30 segundos si quieres cerrar el programa, por favor. Pues eso, como ya decían, animar a la caridad y a la solidaridad de la Iglesia, que en este momento nos interpela con esto de Siria y que no podemos ser ajenos. Tenemos que orar, tenemos que también ayudar y tenemos que hacer incidencia política. Muy bien. En el acto de amar y servir se resuelven, por ende, los problemas que tenemos nosotros aquí cercanos y muy nuestros. Así que muchas gracias a las tres y pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Institución de Asistencia Privada presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y es un placer estar con ustedes porque vamos a dar este servicio a KW Televisión a través de este espacio Somos Hermanos, y queremos que toda la República Mexicana y el mundo entero que nos vea a través de YouTube pueda conocer lo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada México. Antes su nombre era Ayuda a la Iglesia que Sufre, pero ya a partir de ahora podemos decirlo como se dice en el mundo entero, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí es México, Asociación Civil, y están con nosotras para hablar de lo que es su servicio en favor de los refugiados perseguidos por su fe en Cristo, sea cual sea su religión, pero que sean cristianos perseguidos. Se trata de Julieta Appendini. Refugiada o desplazada. Tenemos distintos tipos de personas, unas que son desplazadas en su mismo lugar, como es el caso de Irak, gente de Bagdad, en este lugar que hemos estado yendo en estos días que es bombardeado, moviéndose al norte, a la zona de protección del Kurdistán del mismo Irak, o en el caso de Siria, que está trasladándose al Líbano. En donde o Líbano, también a las orillas, ¿no? O a las orillas, en zonas más seguras de Siria. Llevamos ya 4 millones de personas de sirios desplazados hacia otros países como el Líbano, Jordania, Pakistán, también es otra zona donde se van los sirios. Y el problema ahorita en el Líbano que nosotros vemos es, el ACNUR planteaba que de 3 personas en el Líbano, una era refugiada. Estamos hablando de una población de 4 millones pasaditas de personas. Y ahora estábamos viendo en la estadística que nos decían en el Líbano que casi es el 50% de refugiados quienes están dentro del Líbano. Imagínate qué país te puede soportar política, económicamente, tener tantos refugiados dentro, ¿no? Sí, para la escolaridad de los niños y para los servicios de salud y para la vivienda y para abrir fuentes de empleo. Complicadísimo. Sí, a pesar de la exigencia de paz y de la suma de voces en esta exigencia y voluntad, lo cierto es que ya van muchos años de guerra y la gente está en una crisis. Entonces, como bien decías, hay que sumarnos en esta exigencia de paz, pero también hay que atender las necesidades que surgen después de 5 años de guerra. En ese sentido, siempre pongo un ejemplo muy concreto para que la gente pueda imaginar la dimensión de las cosas, y es que hay niños que llevan 5 años sin escuela. Entonces, eso ya no hay forma de borrarlo, pero hay que atenderlo. Entonces, en ese sentido, la suma también es a la solidaridad y a pensar en ellos y a hablar de lo que está pasando en esa zona del mundo. Bueno, ahora yo les pediría que nos digan qué hace ACNUR por los desplazados y refugiados, qué hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, cómo hacen llegar ustedes los recursos allá, de qué manera se concretan, se materializan en favor de estos refugiados. Appendini Morán, ella es directora nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en México, y Jimena García, coordinadora de enlace y promoción de Ayuda a la Iglesia
necesitada México. También tenemos un enlace telefónico con Jimena Esquivel, secretaria de la Dimensión de Justicia, Fe y Paz y Reconciliación de Cáritas Mexicana. Queremos que conozcan a estas dos organizaciones, cómo trabajan, de qué manera están recibiendo apoyo y respaldo, aval del Vaticano en sus actividades, y que confíen y que de verdad desde México nos sintamos fuertes y capaces, generosos y buenos para ayudar a quienes sufren la persecución por su fe en Cristo. ¿Qué tal, Julieta, Jimena, cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de que nos han invitado acá con ustedes en Anunciación TV. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, tú acabas de regresar de Medio Oriente. Las dos estuvimos allá en Medio Oriente. Allá en Medio Oriente, sí. Estuvimos 10 días por allá visitando Irak, Líbano y la frontera con Siria, que es ahorita donde está el problema más fuerte en temas de persecución de los cristianos, con todo el problema de ISIS, de los musulmanes extremistas, y pues por allá estuvimos siendo testigos de la situación y siendo testigos de la ayuda que se está dando y todo lo que mucha gente está trabajando en beneficio de estas personas. Ahora, lo que hay es un discurso en dos vertientes. Por un lado, un clamor de paz ya, que ya no haya más persecución ni guerra en Siria. Y por otro lado, también que ayudemos a los que están teniendo que refugiarse, ¿no? Sí, para nosotros fue claro que la gente debe permanecer en su lugar. Es un derecho, la casa que tienen, ¿no? Y entonces la iglesia, que es la que más está apoyando esta zona, la iglesia cristiana, y decimos iglesia cristiana porque estamos hablando de las iglesias orientales, con muchos derivados, no es solo la católica, ¿no? Grecomelquita, maronita, ortodoxa y una serie de iglesias están trabajando unidas en favor de la gente que está siendo refugiada